Cuando yo viví todo el proceso académico y cuando hice mi proceso, digamos, formativo tradicional, jamás discutí con ningún académico, ni con ningún compañero de la escuela, ni siquiera conmigo mismo, si era posible ser rico. Es decir, esa palabra era extraña. Esa palabra nunca existía entre nosotros y era por una razón muy sencilla, porque nuestros vecinos eran pobres, nuestros amigos eran pobres y los profesores eran pobres. Y nosotros lo único que veíamos ricos era en alguna novela o en la televisión, pero era extraño, era extraterrestre para nosotros y el término no existía entre nosotros. Ahora bien, si ni siquiera se hablaba del tema, pues a uno no se le ocurre pensar que podía hacerlo. Y entonces así vamos pasando la vida y por eso todo ese tiempo en la academia yo lo veo para mí, yo respeto mucho lo que ustedes hayan hecho, pero para mí fue un tiempo perdido porque me enseñó que jamás debería volverlo a vivir y me enseñó que jamás debería volverlo a hacer. Y entonces, claro, primer elemento, nosotros, o al menos yo, no tenía ni siquiera la idea de que podía generar riqueza, ni siquiera podía, la idea me entraba en la cabeza de que podía generar riqueza. Lo único que yo asimilaba en la cabeza era que podía sobrevivir, es decir, que iba a tener un empleo, que iba a poner un trabajo, que iba a tener un trabajo como de hecho lo tenía, pero no más. Claro, cuando de pronto empiezo a ver la industria y me dicen en la industria que en el mercadeo en red, en el network, me dicen una de las cosas que usted va a hacer es que se puede volver rico y empiezo a oír los audios donde decía que uno podía ser rico y que uno podía tener riqueza y que uno podía construir riqueza. Yo, wow, ¿eso qué es? Es un término nuevo para mí. Y ahí empecé a darme cuenta que yo no tenía ni idea de cómo generar riqueza y que si hubiera querido o que si hubiera pretendido generar riqueza, pues que no sabía cómo hacerlo. Cuando leo la obra de Kiyosaki me río muchísimo porque explica las opciones que las personas o que uno como ser humano tiene allá afuera para generar riqueza y las menciona en toda esta obra y es demasiado divertido. Cuando ustedes las lean se van a divertir muchísimo porque dice que, claro, uno allá afuera seguramente cree que hay muchas opciones y los jóvenes de hoy uno los ve y aparentemente como que ya el término riqueza les es común porque vivimos en un mundo abierto, porque hay mucho más información, pero la psicología que les ve a ellos es que ellos creen que hay muchas opciones de generar riqueza. Cuando uno lee la obra de Kiyosaki se da cuenta que no son tantas y que son demasiado risibles y demasiado limitadas las formas de generar riqueza y ahí es donde uno se da cuenta que necesita educación. Dice que uno puede ser rico casándose con alguien rico. Con una cucha rica, uno encuentra una cucha rica, se casa con una cucha rica y pues obvio se vuelve rico. Eso lo hacían en el pasado y eso lo hacían entre nobles y eso lo hacía gente que lograba casarse un plebeyo con una noble y pues se volvía rico. Pero vaya usted busque una cucha rica hoy para casarse, vaya busque, como dicen en México, una vieja rica para casarse y pues es risible, es decir, ya no existe ese tipo de posibilidades. Dice también que Kiyosaki, usted puede ser rico siendo estafador y hay personas que se vuelven ricas siendo estafadoras y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en el mundo hoy en día hay muchísimas cosas que son estafas y que la gente quiere meterse a eso porque les dicen que se vuelven ricos de manera sencilla y de manera rápida y no sé qué. Por ejemplo, todas esas cosas, no todas, pero la gran mayoría de cosas que captan dinero son estafas literalmente camufladas en ideas buenas, pero en el fondo son estafas y es porque la gente las escoge como forma de generar riqueza. O sea que es una forma de generar riqueza, pero no es una forma interesante de generar riqueza, ni es una forma agradable, ni mucho menos recomendable. Y hay otra que dice, Kiyosaki dice, usted puede ser rico siendo codicioso, y dice, pero es la forma más despreciable de generar riqueza. ¿Cuántas personas ustedes codiciosas allá afuera encuentran
encuentran personas que se le quieren quedar con el dinero a otros, personas que quieren abusar de otros, personas que ven cualquier posibilidad y roban, personas en la política se encuentra mucho codicioso, pero en todas las etapas, en las fases y en todas las modalidades de la economía se encuentra gente codiciosa y dice Kiyosaki, pues es una forma que existe, pero es una forma muy desagradable de generar riqueza. Y hay otra que dice, usted puede hacerse rico siendo tacaño. Claro, a mucha gente le enseñan a generar riqueza ahorrando, le dicen a los niños ahorren todo lo que le den para el recreo, ahorren, no gaste nada, cómprese un solo bombombón y ahorre el resto. Y hay muchas personas que han generado riqueza siendo tacañas, dice pero Kiyosaki en el libro nos hace reír mucho cuando dicen el gran problema de que usted genere riqueza siendo tacaño es que cuando es rico, igual sigue siendo tacaño y no es interesante una vida siendo tacaño. Dice, no es importante una vida siendo tacaño porque cuando ya es rico seguimos siendo tacaños. Hay otra muy linda que dice, estamos en la quinta, puede hacerse rico mediante el trabajo duro. Y esa es una forma, personas que trabajan todo el tiempo, que generan empresas y que trabajan día y noche hasta tarde de la noche con el trabajo duro y el trabajo duro. Pero el gran problema de todo esto es que nos la pasamos todo el tiempo trabajando y conozco personas que tienen 80 años y todavía están trabajando en sus empresas y literalmente pierden sus vidas, y el mismo Kiyosaki lo plantea ahí, pierden sus vidas creando una empresa propia, literalmente para que le hereden sus hijos, pero sus vidas no las pueden disfrutar ni pueden vivir en libertad porque basaron su idea en un trabajo pues duro. Puede hacerse rico siendo realmente listo, talentoso y superdotado, y esa es otra forma de generar riqueza. Las estrellas, Mar Anthony, Shakira, Lady Gaga y toda esta gente que sacó una voz espectacular, que la educó un poco o mucho y que se volvieron súper talentosos y que hoy son multimillonarios y muchos muy ricos, pero al menos ese no era mi caso. Yo no tenía un talento para pintar, no había desarrollado un talento para cantar, etcétera, 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 pero también se puede hacerse rico siendo pintor o siendo escultor o teniendo un talento súper dotado. Esta es otra forma, pero no es una forma tan democrática y obviamente es para personas pues para un escaso número poblacional. Dice también puede hacerse rico heredando dinero. Muchas de las personas, hay personas ricas que han heredado, si tu padre es multimillonario, se muere, pues te deja todo ese dinero a ti, es una forma de hacerse rico, pero algo me dice que no lo has construido y que esa riqueza muchas veces no perdura, pero es una forma obviamente legítima. En mi caso, mi padre no tenía un peso, pues yo no heredaba nada, y la mayoría de gente hoy no hereda nada porque los ricos son menos del 1% de la población de los países, y entonces pues la mayoría de la gente cuando sus padres se mueren, pues no heredan nada, pero es una forma obviamente de hacerse rico. Dice, puede hacerse rico invirtiendo, ¿no? Puede hacerse rico invirtiendo, es otra forma de generar riqueza, invirtiendo. El gran problema es de dónde sacas el dinero para invertir. Yo tengo amigos que me dicen, yo soy un inversionista, pero yo le digo, pero si tú pierdes ese dinero te divertirías, y me dice, no, yo no puedo perder ese dinero, entonces no eres un inversionista. La única forma de ser un inversionista es cuando si pierdes el dinero te ríes. Si tú pierdes el dinero y te dan ganas de llorar o de tirarte por la ventana, no eres un inversionista. Un inversionista es aquel que cuando invierte en algo y lo que invierte queda en menos de la mitad de lo que costó lo que invirtió y se divierte, ya es un inversionista. Pero estas personas que invierten y se ponen a llorar, pues no son inversionistas. Yo recuerdo cuando en Colombia se estuvieron muy de moda las pirámides de dinero, como parecidas a estas que hay por internet hoy en día, que le piden, que captan dinero de la gente y les ofrecen 300% de rendimiento y todo esto. Eso ya existía cuando yo arranqué a ser networker. En la etapa de aprender a ser networker, yo recuerdo que aparecieron todas estas cosas y le decían a la gente que le iban a dar muchísima utilidad. Eso se desaparecía cuando ya no había más gente para entrar y no podían pagarle a los que habían metido la plata, se desaparecían. A eso se le llamaba el avión y se largaban con toda esa plata. Y una vez yo llegué a Jamaica, un viaje de liderazgo de este negocio, y cuando yo vi en la televisión que están entrevistando gente en mi país y habían señoras y señores llorando, y le preguntaba, ¿y usted por qué llora? Y decía, porque yo invertí la plata del apartamento, yo vendí mi apartamento para invertirlo allí, la he perdido
vendido todo. Y las señoras lloraban desesperadas. Y yo decía, increíble, están llorando. ¿Y usted qué hacía en ese negocio? Y decía, yo era inversionista. Eso no es un inversionista. Yo decía, esa señora se tiene que leer un libro, porque un inversionista se ríe cuando le roban la plata, porque se da cuenta que primero no la tenía que meter ahí, segundo se daba cuenta que el riesgo, siempre que hay inversiones hay un absoluto riesgo de que pierdas la plata o de que no ganes dinero, pero te tienes que divertir con eso porque es un juego y el inversionista lo que hace es jugar con ese dinero. Entonces, de manera que para ser inversionista literalmente tienes que ser rico. Si no eres rico no eres un inversionista porque no tienes dinero para jugar, y eso lo dice pues Kiyosaki aquí. Y dice, puedes ser rico construyendo un negocio propio, que era lo que hablamos en el video anterior. Claro que pueden, la mayoría de ricos del mundo tradicional y sobre todo de la era industrial se hicieron ricos construyendo un negocio propio, y ahora también muchísima gente ha construido un negocio propio, y es una forma legítima y recomendable para todos de, si tienes una idea brillante y puedes hacerla que se convierta en un negocio propio, pues por supuesto que es lo recomendable, y eso lo ha hecho pues miles de personas en el mundo, y los Estados Unidos han sido el mayor ejemplo planetario de creación de negocios propios. Y el último tema que dice pero claro, para hacerse rico creando un negocio propio, literalmente dice Kiyosaki, tiene que ser un negocio brillante y tiene que ser un negocio expandible por el mundo, y tiene que ser un negocio realmente pues genial. Microsoft y Apple y bueno, todos los grandes negocios, y Tesla y todos los grandes negocios que hemos conocido en el mundo es porque han sido capaces de expandirse por el mundo, no son negocios pequeños, y entonces sí es posible hacerse rico creando un negocio, pero tiene que ser un negocio que se expanda por el mundo. Y la 11ª forma de generar un negocio o de generar riqueza, dice, es construir un negocio de mercadeo en red, y él lo deja en la última, en la 11ª forma, porque dice, un negocio de mercadeo en red es la forma más revolucionaria y democrática de alcanzar la riqueza, y dice que es la forma más moderna, la última forma que él ha conocido de que las personas comunes y corrientes creen riqueza y que puedan hacer un negocio realmente grande y que puedan hacer un negocio realmente próspero y realmente brillante con una idea de bajo costo y de muchísima tecnología. Y entonces pues ahí empieza a contemplar digamos el network marketing como lo que es la forma más revolucionaria de alcanzar la riqueza, y esa es la parte más interesante donde ya Kiyosaki entra en la obra a explicar pues todo digamos a explicar con mayor detalle, una vez cita esta forma de generar riqueza, a explicar con mayor detalle en el desarrollo de la obra pues todo su comportamiento y su know-how realmente de cómo construirlo.